Dice la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bendito el nombre del Señor. Entonces vamos en estos momentos a meditar en este texto bíblico, sabiendo, hermano, que el Dios del que habla la Biblia es un Dios de oportunidades, un Dios que se duele del castigo y de que Él tiene toda la intención de salvar al hombre. Una de las cosas que resaltaba el Señor Jesús cuando estuvo en esta tierra cumpliendo su ministerio, predicando el Evangelio, Él decía: porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así que vamos en esta hora, con la ayuda del Señor, a dedicar unos minutos en estos momentos para de esa forma poder escuchar la palabra de Dios. El texto del verso 16 de este capítulo 3 empieza diciendo algo que todo ser humano necesita saber, y es que Dios ha mostrado el amor que Él tiene para con la raza humana. Mire que empieza diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, la razón por la cual el Señor decide venir a esta tierra a manifestarse en carne, porque eso lo enseña la Biblia, que Dios fue manifestado en carne. El Dios que creó los cielos y la tierra, un día, al mirar la condición del hombre en el pecado, Él toma la decisión de venir a esta tierra con el fin de salvar al hombre. Entonces, cuando la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, está refiriéndose a toda la raza humana. Por eso Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era la condición del hombre en el pecado. El hombre estaba extraviado, el hombre estaba muerto en delitos y pecado, y de esa forma, bendito el nombre del Señor, Dios toma la decisión de hacer un plan de salvación, de cómo salvar al hombre, de cómo rescatar al ser humano. Y ahí es una muestra viva del amor de Dios para con el hombre. Porque dice la Escritura, bendito el nombre del Señor Jesucristo, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Bendito el nombre del Señor. Y luego sigue diciendo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque luego aclara, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, si de algo el ser humano debe estar sabido, es que la intención de Dios nunca ha sido de favorecer al hombre. Al contrario, Dios siempre ha tenido un propósito a favor del ser humano. Así que Dios no hace este plan con el fin de favorecer al hombre, de condenar al mundo, sino para que el hombre, por medio de este propósito que Dios se hace, el propósito principal es salvar. Por eso, cuando se nombra la Gran Comisión, una de las cosas que el Señor resalta, después de haber resucitado entre los muertos, Él le da mandamiento a los discípulos y les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere, dice la Escritura, y fuere bautizado, será salvo. Mire que el propósito de Dios
es salvar. Porque ¿qué era lo que el Señor vino a salvar? Bueno, lo que estaba perdido. Y el hombre en el pecado, esa es su condición. El hombre está perdido, está muerto en delitos y pecados. Y fíjese que lo que cambia la situación del hombre es cuando el hombre cree a la salvación que viene por medio de la predicación del evangelio. Por eso el que creyera este evangelio que se predica y fuere bautizado como enseña la Biblia, será salvo. Entonces, pero el hombre que aunque oye el evangelio rehúsa creer, dice la escritura, aleluya, el que no creyere será condenado. Y es precisamente lo que viene diciendo el texto que leíamos en Juan 3. Porque luego encontramos que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y mire en lo que consiste la condenación. Porque el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, dice la Biblia, el que no cree sigue en la misma condición en la cual la humanidad se encuentra sin Dios. ¿Cuál es la condición en la cual se encuentra la humanidad sin Dios? El hombre está perdido. El hombre está en condenación. Lo único que puede sacarle de ese estado es la predicación del evangelio, cuando el hombre cree y obedece y entiende que el sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario no fue en vano, porque la Biblia dice que por todos murió. O sea que ese sacrificio se hizo a favor de toda la raza humana. Y ahora lo que valida en la vida de un hombre la salvación es que cuando el hombre se atreve a creer que estaba perdido y que por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario el hombre fue rescatado, el hombre fue redimido. Al hombre ahora se le abre una puerta, bendito el nombre del Señor Jesucristo, de salvación. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, el que en él cree no es condenado. ¿Por qué? Porque ha creído en aquel que tiene el poder, el único, porque la Biblia así lo aclara, el único que tiene el poder para salvar al hombre es Jesucristo, porque la Biblia dice que Él es el Salvador del mundo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el que tiene el poder es el que ha enviado este evangelio. Hace mucho tiempo se viene predicando y se han utilizado muchos métodos y muchas formas con tal de llegar al ser humano. Y eso no es más que la prueba viva del amor de Dios hacia el hombre. Aleluya. Por eso dice, el que en él cree no es condenado. Ahora uno vive experiencias y a diario encuentra personas que dicen, hermano, pero es que yo creo en Dios. Pero del creer en Dios del cual habla la Biblia es de esa creencia cuando usted cree en Dios, porque el que dice creer en Dios también le obedece a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. También pone en práctica lo que Dios ha establecido que es necesario que el hombre haga para que sea salvo. Ahora, pero el que no cree, dice la Biblia, que ya ha sido condenado, porque es que en esa condición se encuentra el hombre en el pecado. Se encuentra en un estado de condenación. Y que lo que puede sacar al hombre de ese estado es creer y obedecer al evangelio. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces luego dice, y esta es la condenación. ¿En qué consiste la condenación? Bueno, que el hombre ahora se le ha brindado el medio para que el hombre salga de su condición, y el que no cree está rehusando, aleluya, al propósito que Dios tiene con él. Y esto condena al hombre. Porque si algo tiene el evangelio es que el evangelio se predica para que todo el que cree, el que lo escuchara y creyere y obedeciera será salvo. Pero también se predica con un propósito. Que aquellos que oyeron el evangelio
pero no obedecieron a la predicación del Evangelio, esta predicación les queda como testimonio. De manera que, como dice la carta a los Romanos, de modo que el hombre no tendrá excusa. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Eso dice la palabra. Entonces, el hombre que ha oído, la persona que ha oído que hay una esperanza en Dios, que hay una esperanza bienaventurada, que hay salvación en Cristo Jesús, que ha escuchado este mensaje, que Dios está interesado en rescatar al hombre de esa condición en la cual se encuentra en el pecado, pero no obedece, bendito el nombre del Señor Jesucristo, al llamado que Dios está haciendo para salvación. Esto lo hace al hombre culpable, porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo. El evangelio se está predicando por todas partes. El hombre no puede decir: yo no he escuchado que había una solución para mi condición. Todo ser humano ha escuchado que hay un Salvador, que hay un Dios que le ama con amor eterno, que hay un Dios que ha entregado, que ha dado todo de sí con el fin, aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo, de rescatar al hombre de su condición. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la Biblia enseña que esta gracia se ha manifestado, dice la palabra de Dios en Tito 2:11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Usted no puede perder de vista que la predicación del Evangelio tiene un objetivo, y es que el hombre escuche el propósito que tiene Dios para con él, y el propósito que tiene Dios para con el ser humano es salvarlo. Así que dice Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado. El amor de Dios se ha manifestado. Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió a favor nuestro. Y Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, es ahí donde la palabra empieza a mostrarle las pautas al hombre de lo que necesita hacer para que pueda acceder a esta salvación. Luego dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, que renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente en toda nuestra manera de vivir. Entonces, no se trata de creer solamente en Dios, hay que renunciar al pecado, porque el pecado es el que condena al hombre. La paga del pecado es muerte, pero las dádivas de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, amado amigo, usted que en esta hora puede escuchar esta palabra, el amor de Dios para con usted es inmenso, que aún por estos medios se sigue llegando ese mensaje que usted necesita, que lo que usted necesita para cambiar, para solucionar su vida, es oír el Evangelio y obedecerlo. Bendito el nombre del Señor. Y una prueba más de que Dios sigue interesado en su familia, que Dios sigue interesado en usted, porque Él le ama y quiere salvarle. Así que es un momento donde usted puede tomar la decisión de su vida. Dios le ha dado a usted la oportunidad, le ha dado el tiempo, y Dios le ha demostrado, porque en la vida que tú llevas, los años que has vivido, tú has podido experimentar que de muchas cosas has sido librado, y que eso solo lo ha hecho Dios. Mas sin embargo, muchas personas rehúsan al llamado que Dios está haciendo. Pero en esta noche, una vez más, de parte de Dios, quisiera invitarle a que usted pueda entender que lo que usted necesita, aleluya, es tener un encuentro personal con el que quiere salvarle, con este Dios de amor, con este Dios de misericordia, que se duele del castigo y que aún por estos medios sigue demostrándote
que Él tiene un propósito contigo, que Él te ama, que no importa cómo te encuentres, porque Él vino a buscar a aquellos que se habían perdido, aquellos que se habían descarriado, aquellos que habitaban en tiniebla. Dice la Biblia que la luz ha resplandecido, que los que habitaban en sombra de muerte, luz les resplandeció, dice la palabra de Dios. Así que en esta noche yo quisiera una vez más invitarle que usted pudiera decidirse a caminar con aquel que tiene la solución para su alma. Así que vamos a orar en estos momentos y vamos a decirle al Señor gracias, porque yo creo que una vez más se ha abierto una puerta donde el hombre puede escapar por su vida. Amado amigo, usted que nos escucha, usted que está allí, usted hoy puede tomar la decisión de su vida. Y ahí donde tú estás, tú puedes hoy tomar la decisión con el Señor y decirle: Señor, hoy yo decido entregarte mi vida y aceptarte como mi único y suficiente Salvador. Así que vamos a orar en esta hora. Quiero invitar a los hermanos desde sus casas para que oremos, para que esta palabra que ha sido sembrada en el corazón de los que la han escuchado pueda producir fruto y que podamos ser testigos, bendito el nombre del Señor Jesucristo, de que Dios, aleluya, por su palabra sigue haciendo grandes maravillas. Así que vamos a orar en esta hora y le damos gracias al Señor Jesús. Soberano Dios, te damos gracias. Cristo amado, a ti sea la gloria en estos momentos. Te honramos y glorificamos tu nombre santo. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que tú nos has ofrecido, Señor. Oh Dios, por un día más donde hemos podido escuchar tu palabra, donde se ha abierto una puerta para salvación para todos los que oyen este evangelio. Cristo amado, te pido por cada uno de los amigos que han escuchado esta palabra, Dios mío, que esta palabra pueda producir su efecto en la vida de ellos y que ellos puedan convertirse a ti, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, en esta